Chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos por este medio. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 21 del curso de Derecho Romano 2 que estábamos llevando de manera presencial. Bueno, ahora lo vamos a llevar por este medio. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ahorita van a ver ustedes que alzo un poquito la mirada. Voy a apoyarme en el temario para no pasarnos ningún tema e irlo analizando pues de manera muy puntual, ¿sale? Entonces, el capítulo 21 es los contratos formados llamados consenso. Ya habíamos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 20, habíamos visto la compra-venta. Ahora nos toca ver la locatio conductio. Otra precisión que quiero decirles es que vamos a estar llamando de forma textual a cada una de las palabras que en latín se nos vaya presentando, salvo algunas por ahí que les haga yo la corrección o puntualización. Esta en particular, la pronunciación sería locatio condactio. Algunos cambian por ahí el acento en uno u otro lado. Entonces esta es la figura jurídica, la institución jurídica que vamos a analizar el día de hoy. Ok, empecemos. El punto número 1 nos dice la locatio condactio y sus especies. Sí, vamos a ver cómo se divide, pero antes de ver cómo se divide, pues tenemos que definir la que es la locatio condactio. Y por aquí la doctora Socorro Moncayo Rodríguez nos da una definición que para mi gusto está muy completa, tiene los elementos que necesitamos para este curso y por lo mismo le voy a dar lectura. Dice, suele definirse como un contrato consensual. Vamos analizando los puntos. Es un contrato consensual. Estamos viendo los contratos consensuales. Es el segundo contrato consensual que vemos. En la materia es bilateral de buena fe. También nosotros en clase le hemos llamado sinalagmático, en virtud del cual hay dos partes. Una parte llamado locator y otra conductor. Son dos partes en la que una se obliga a poner a disposición de la otra, es decir, el locator se obliga a poner en disposición del conductor una determinada cosa para que la disfrute durante un cierto tiempo, ¿sí? Debiendo este último restituirla y quedando obligado a pagar una contraprestación. Esta contraprestación se llama mercis, ¿sí? Se escribe merces, se pronuncia mercis. O bien realizar una determinada actividad a favor de la otra, a cambio de una remuneración, o a realizar una obra a favor de la otra mediante el correspondiente pago. Dale, aquí los puntos importantes es que hay dos partes, un locator y un conductor. Tiene que haber una remuneración y bueno, el hecho de dar una cosa, vamos a ver qué puede ser literalmente una cosa como la conocemos, un bien mueble o inmueble. Ahorita vamos a ver las características de ese bien inmueble, pero bueno, les adelanto que ese bien inmueble tiene que estar en el comercio, ¿sí? No tiene que ser perecedero, digo, no podemos dar en la locación conductio en ninguna de sus formas, que son tres. Podemos dar bienes que puedan perecer, ¿no? Yo imagino, no sé, cada frutas o verduras, ¿se imaginan? Si las damos en arrendamiento, que es el otro nombre o la figura jurídica actual que tendría la locatio condactio, pues no tendríamos que regresar, ¿no? Recordemos que este bien tiene que ser devuelto. ¿A qué vamos a regresar? Si yo les doy frutas y verduras, pues al cabo de un tiempo ya no van a existir. Un tiempo determinado, tiene que haber una remuneración y tiene que haber esta bilateralidad. Hay derechos y obligaciones, es un contrato sinalagmático entre ambas partes, ¿sí? Hasta ahí vamos, son parte de los elementos que nos da la doctora Socorro Moncayo Rodríguez y que además es muy puntual en decirnos que también existen tres divisiones o especies de la contrato condatio. Una
De ellas, la primera que vamos a ver es rei o rerum, la operarum y la operaris, ¿sí? Entonces son tres. Nada más le agregamos locatio conductio rei, locatio conductio operarum, locatio conductio operaris. Entonces, en la primera es en la cual se regulan el arrendamiento de las cosas. Vamos a ver su concepto de estas tres, ¿okay? Entonces, es el punto número 2 de nuestro temario, que dice locatio conductio rerum, sus efectos y, bueno, las acciones que tiene, ¿no? Un concepto, entonces ya dijimos, obviamente que es como género y especie. Bueno, aquí una cosa que es importante que les mencione, que existen dos teorías de los estudiosos del derecho romano, en el cual nos dicen, algunos creen que es una institución única, unitaria, la locatio conductio, y que de aquí, bueno, se subdivide en tres clasificaciones que son las que les dije, ¿no? La rei rerum, la operarum y la operis. Entonces, operaris, perdón. Entonces, vamos a ver esta teoría. Nosotros, bueno, en lo particular su servidor es la que comparte. Pero existe otra que dice que, bueno, que cada una de estas divisiones pudiera ser cada una institución. Existen obviamente, pues esto es una clase de licenciatura, no vamos a adentrarnos, no es una maestría en Derecho Romano, ni en el tema contratos consensuales, ni mucho menos de doctorado. Estas personas que se meten un poquito a investigar más o que ya expresan diferentes teorías, bueno, es algo más en específico. Si a ustedes les interesa, bueno, los invito a que analicen estas teorías. Una es comunitaria, lo voy a separar porque parece que dije comunitaria, ¿no? Es como unitaria, y otra como tripartita, ¿sí? Como tres acciones, como una acción. Nosotros lo vamos a ver como una acción que está dividida o tiene tres enfoques. Sí, la primera de ellas que vamos a analizar es la rerum o rei, que al igual que los elementos de la locatio conductio en general, pues es un contrato bilateral, es oneroso, hay una contraprestación, es de buena fe, es obviamente consensual, y de las tres es importante que nos veamos o nos enfoquemos en cuál es el objeto material. ¿Sí? En esta, el objeto material de este contrato es una cosa. ¿Sí? Ya vamos a ver que en las otras cambia el objeto material. En este es una cosa que se encuentra, es un bien no consumible que se debe de encontrar en el comercio, puede ser un bien mueble o no, y se fija por un tiempo determinado, y a cambio de ello, bueno, como dijimos, es oneroso, se recibe una contraprestación. Aquí podemos ver, digo, más o menos en las tres divisiones que vamos a analizar, son regularmente obligaciones similares, salvo que cambie ahí alguna cosa, alguna excepción entre una y otra. Vamos a ver aquí del locator, que en este caso lo que vendría aquí para hacer nuestro derecho mexicano actual sería el arrendador, ¿no? El arrendador, entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, una, entregar la cosa, sea un bien mueble, inmueble, con las características que dimos. Tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios para el caso de evicción o de vicios ocultos. Estas palabras, si no están familiarizadas con ellas, las hemos visto con anterioridad, pero si no están familiarizadas, bueno, los invito a que analicen qué es evicción y cuáles son los vicios ocultos. Entonces, el locator está obligado al pago de daños y perjuicios, o más técnicamente, al pago de daños y a la indemnización de perjuicios. ¿Sí? También debe de responder de los daños y perjuicios que él o las personas que estén bajo su autoridad causen daño al arrendador. ¿Sí? Entonces,
Esa es la tercera de las cosas. Y la cuarta, que también está obligado a hacer las reparaciones, a mantener esa cosa que está entregando. La tiene que mantener en un estado de utilidad, por lo que le interesó al conductor hacer el contrato, ¿no? Debe de entregar. Entonces lo debe de mantener en ese estado para que siga funcionando, para que el contrato siga surtiendo sus efectos. El conductor del otro lado, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que recibe la cosa? Bueno, tiene que pagar la renta estipulada. Esta renta pues, es en tiempo y forma. Puede ser de manera periódica o al terminar. Pero debemos de tener en claro que el conductor, digo, para las acciones que puede ejercer o que en lo posterior veremos, la intención es que esté satisfecho con el bien que tiene y que a partir de eso entregue o pague el arrendamiento. En tiempo y forma. ¿A qué me refiero en tiempo? Bueno, a esto que lo que se especifique en el contrato. Hago la seña porque puede ser escrito. No hay ningún problema, puede ser en cualquiera de las formas, puede ser verbal incluso, y ese no es un elemento esencial, vaya, del contrato. Entonces es el primero, dice servirse del objeto de acuerdo con el uso normal que fue arrendado, ¿sí? Si fue arrendado, no sé, un inmueble para casa habitación, debe de darle ese destino, debe ser para que viva ahí, darle un uso normal, no puede hacer otras acciones en ese lugar. Hacer por su cuenta las reparaciones pequeñas ocasionadas por el uso normal. Entonces el locator, quien entrega la cosa, debe de reparar la cosa, no mantenerla en el estado, un estado óptimo de funcionamiento. Pero el conductor, aquellas reparaciones pequeñas las tiene que realizar. Incluso si quiere hacer las reparaciones grandes, las puede hacer. Bueno, y de aquí viene, ¿no? Que el locator le pague los daños o perjuicios o aquello que haya invertido en esa reparación. ¿Sí? Y obviamente cuando termine el contrato, una de sus obligaciones es regresar el bien objeto del contrato. Eso son las 4 obligaciones principales de cada uno de ellos, más genéricas. Después de acá, el temario nos marca en el inciso C la parcería. La parcería, yo lo considero una parte de la locatio condactio rei, de esta primera clasificación que estábamos viendo. Pero estos bienes pueden ser de origen urbano o de origen o un predio rústico. En este de la parcería se refiere al arrendamiento de un predio rústico. Para mí es una subdivisión, como ya les comentaba, y hace referencia al arrendamiento de predios rústicos en el cual las merces, el pago, podía ser no solo dinero. Aquí hay una excepción. Ya dijimos que en el otro tienen que pagar, ¿no? Tienen que pagar la renta. Aquí no, necesariamente, ¿sí? Dice, sino que también pueden pagar con una cosa. Por decir, es un predio rústico, lo utilizan para sembrar. En el momento de la cosecha se pueden obligar a que la cosecha, una parte de la cosecha sea el pago de, no sé, vamos a ponerle un porcentaje, el 20, el 30% de la cosecha como el pago de, o un tercio, una quinta parte de la cosecha va a ser en pago de. Se puede especificar así, o también puede ser en especie, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Barriles de aceite, barriles de vino, cosas que se estilaban en Roma, ¿no? O cosas así en específicos, es que, no sé, se me ocurre tantos kilos o toneladas de un fruto, de una verdura, de aquello que se fuera a sembrar, pero especificando, no poniéndole porcentaje de lo que salga, te doy la mitad, o sabes que te vamos a especificar cuánto te voy a dar, ¿sí? Un camión, digo, no existían como tal los camiones, pero ponen una carretilla, ¿no? Como medida para contabilizar.
Ok, entonces ese es el arrendamiento de un predio rústico, a eso se le llamaba la parcería. Y ese es el inciso C de nuestro tema. El inciso D dice aquí la remisión Mercedes. La remisión Mercedes, este es algo muy sencillo. Aquellos contratos cuando cumplían el tiempo determinado. El contrato, voy a leer, es un contrato en que la obligación de pago de la Mercedes no se llevaba a cabo, exonerando total o parcialmente de dicha obligación. Es decir, podía llegarse a su fin, pero no necesariamente las partes tendrían que estar satisfechas. En este caso, el conductor, por ejemplo, por algún motivo, no sé, como algunas de las reparaciones que hay de un vicio oculto, evicción, incluso hasta fuerza mayor, no estaba, no es que no estuviera obligado, sino que podía ser exonerado del pago, de este pago de la renta, ¿no? Entonces podía ser exonerado de manera total o parcial y no pagarlo. Es importante, este elemento es bien importante, porque sí está estipulado el pago en el contrato, solo que no se realiza por una circunstancia posterior al acuerdo, al consentimiento. Ya que si nosotros decimos, pues no hay pago, pues estaríamos hablando de otro contrato, ¿no? Es bien importante que aquí sí hay pago, no es gratuito. Aquí sí tiene que haber un pago. No lo realiza por alguna circunstancia posterior, pero sí tiene que estar en el consentimiento. ¿Sí? Esa es la remisión de la Mercis. Perdón, de Mercedes o Mercis. Inciso E, la recolatio tácita, pero ahí no lo pone el temario. Nos dice que si al finalizar el contrato las partes no hacían ninguna manifestación para darlo por concluido, este se tenía por prorrogado en las mismas condiciones, pero por tiempo indefinido. ¿Sale? Tiene un tiempo, vence hoy, ninguna de las partes dice nada, estamos tan a gusto con el contrato que nadie dijo nada, se entiende prorrogado el contrato de manera indefinida. ¿Sí? Es recolatio tácita, es una prórroga tácita de este tiempo en el cual tiene vigencia el contrato. ¿Sí? Inciso D, pues, extinción. ¿De qué manera se extingue la locatio conductio rerum? Aquí nos dice 6 formas en que puede extinguirse. La primera de ellas es por voluntad de las partes, o voluntad de una de ellas en caso de no haber señalado un término previamente o de existir prórroga. Si ya estamos en el tiempo de la prórroga, cualquiera de las partes lo puede hacer, y si no fijamos un tiempo que era necesario fijarlo y no lo fijamos, también una de las partes puede decir yo hasta aquí llego, y ahí terminaría, ¿no? Ahí terminaría el contrato. Número 2, el cumplimiento. Se llega a la fecha y las dos partes dicen, ok, se terminó, hasta aquí llegamos. Entonces es por el acuerdo de las partes. Por la pérdida del objeto, por incumplimiento en el pago de la renta, deterioro del objeto arrendado por culpa del arrendador, y en los casos en que el propietario tuviese necesidad del objeto arrendado. ¿Sí? Entonces lo necesito, hay que regresar este bien al locator, y ahí terminaría. Estas serían las 6 causas por las cuales pudiera terminar, ¿no? Aquí nos dice el inciso E, la otra de las divisiones. Ya vimos la rey, que es una cosa, vimos la parcería, que era sobre un predio rústico, y aquí nos dice la locatio conductio operarum, sus efectos. Vamos a definirlo, pues, al igual que las demás, es un acuerdo bilateral, por tiempo determinado, de buena fe, pero este tiene una particularidad, es un antecedente
que muchos tienen, o algunos autores y, y parte de la doctrina mencionan que este es el antecedente de un contrato de trabajo, no como lo conocemos hoy. Hay que especificar si es un antecedente, yo también lo considero como tal, pero no tiene los mismos elementos. Es decir, no va a haber acá prima vacacional, despido injustificado, indemnización laboral, no va a haber por tiempo indeterminado. O sea, todo esto que viene después y que conocerán del derecho laboral, bueno, no aplica acá en este tipo de contratos, ¿no? Es un antecedente, sí, ahí es como una pincelada de lo que hoy día es el contrato laboral. Y nos dice por aquí la doctrina que es un acuerdo en virtud del cual el locator, al mismo tiempo que en el pasado dio el bien, acá se obliga a poner a disposición del conductor la propia actividad laboral durante un tiempo y ante el pago de una remuneración. ¿Sí? Pone a disposición su trabajo. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Aquí hay una parte también importante, que hoy en día podemos ver un contrato laboral, pero a lo mejor ustedes me pudieran preguntar, ¿y por qué no un contrato de prestación de servicios profesionales, por ejemplo? No digo, antes esa clasificación existía, también tenía un antecedente en el derecho romano. Había las personas que se contrataban, no tenía, para empezar, era un contrato poco utilizado, porque recordemos que, bueno, existía la figura del esclavo y pues con el esclavo no tenías que hacer un contrato, ¿no? Lo ponías a trabajar directamente y listo. Pero sí pudiera ser, por ejemplo, alguien que te construyera, un albañil, alguien que te pinte, alguien que haga alguna actividad que no que hoy conocemos como oficio y que no implicara un conocimiento más profundo, no digo técnico porque también es conocimiento técnico al final de cuentas lo que hace un obrero, por ejemplo, no todo lo podemos hacer, y o mejor dicho, no tenemos el conocimiento para hacerlo, capaz que en una de esas nos ponemos a investigar y lo hacemos, ¿no? Pero sí es importante que dividamos este tipo de actividades o de oficios con los profesionales, porque en aquel entonces, por ejemplo, la actividad de un arquitecto, de un médico, y obviamente, como ejemplo, nuestra carrera, la abogacía, eran considerados que debían de realizarse, obviamente era la clase económicamente alta la que tenía acceso a este tipo de posibilidades, y ellos tenían que realizar su trabajo de forma gratuita. Esencialmente, digo, una figura jurídica ahí analizada a finales de la República, inicios del Imperio, y en el tema del digesto, por ahí se hace alguna referencia. Entonces, ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿y qué hacían los abogados, no? Se supone que eran económicamente poderosos, los médicos igual, los arquitectos igual. Entonces, no tenían esa necesidad. Sin embargo, aquellos a quien prestaban el servicio tenían que, no tenían que, sino que inicialmente daban una retribución a estas personas en forma de gratitud. Digo, es como darle vueltas un poquito al tema de lo que hoy conocemos como honorarios. Ese es el origen del honorario. Un agradecimiento por la prestación de un servicio gratuito. Es lo que hoy conocemos como honorarios. ¿Sí? Entonces, inicialmente no entraron en esta clasificación. En lo posterior sí fue cambiando. Después incluso a estas personas, a este grupo de lo que hoy podemos llamar profesionistas, después incluso hasta una acción legal tenían para exigir el pago
de sus honorarios o de la retribución por el trabajo hecho. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar en esta acción en el trabajo principalmente de obreros. Entonces era prestar este servicio. Creo que por aquí ya me estoy pasando. Ok, entonces el locator conductio operis, entonces ya llevamos dos, el rey, el operarum, y ahorita vamos a ver el operis. Son tres. Aquí nos dice que es un equivalente, también la doctrina nos menciona que es un equivalente a lo que hoy conocemos como un contrato de obra, cuyo objeto es el resultado, el objeto material. Bueno, el primero era una cosa, un bien mueble inmueble, después fue la propia realización del trabajo, y ahora es el objeto que se realiza, una obra que se realiza con ese trabajo, el trabajo final, vaya, va a ser el objeto de este contrato. Dice, en este contrato el locator es el que entrega, es el que encarga la obra. Entonces ya tenemos aquí las dos partes, ¿no? Inicialmente el locator entregaba el bien al conductor y este pagaba en la red. Después, en la segunda, el locator, su fuerza de trabajo, la daba en este contrato y este pagaba, ¿no? Ahora no. Ahora quien va a pagar es el locator. ¿Qué es lo que va a realizar? El locator quiere que realicen una obra y este es importante porque también si no tenemos todos los elementos podemos cambiar de contrato. Este locator tenía que entregar las cosas, los elementos, la materia prima, por llamarlo de alguna forma, porque algunas era, por ejemplo, la acción era que transportara algo, ¿no? La materia prima la tenía que entregar el locator, la entregaba el conductor y este, con las habilidades propias o no, podía subcontratar a otras personas o alguien de su familia lo hacía, pero él era el obligado, no necesariamente él tenía que realizar el trabajo. ¿Sí? Esta persona le entregaba la materia prima y este realizaba la obra, la regresaba y el locator tenía que pagar. ¿Sí? Aquí cambia, aquí es la única de las tres figuras que estamos analizando donde el locator es el que tiene que pagar. Life nos dice, en este contrato el locator es el que encarga la obra y es responsable de los vicios que pudieran existir en los materiales entregados. Obviamente, si hay algo defectuoso y luego está algo defectuoso, me des una obra y se cae, desaparece, se destruye, pues obviamente soy el responsable, ¿no? Y el conductor es el que ejecuta el trabajo, por tanto la remuneración es inversa a las clasificaciones anteriores, ya que el locator pagará por la obra que realice el conductor. ¿Sí? Entonces estas serían las tres subdivisiones de la figura que para mí es unitaria de la locatio conductio. Bueno, y ahora nos dice, pero qué acciones hay, ¿no? ¿Qué acciones puede ejercitar uno en contra de otro? Ya vimos las obligaciones. Si alguno de ellos no respetaba estas obligaciones, obviamente podían ejercer acciones el uno con el otro. Y nos dice, de forma general, para la exigencia de la realización, ¿cómo exigimos que se realicen estas obligaciones? Dice, el locator cuenta con la actio locati, es que se escribe actio locati, actio locati, y en el caso del conductor, la actio conducti, ¿no? Entonces cada uno, mediante estas acciones, podían reclamarse el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, creo que hasta aquí déjenme analizar el tema. Este último que les comenté respecto de las acciones es el inciso G del temario, del título del capítulo 21.
de nuestra materia de Derecho Romano 2. Ya se los envío. Esto dura un poco más de media hora. Quedo pendiente a sus preguntas. Esto lo podemos ampliar. Si ustedes tienen dudas y quieren más ejemplos, háganmelo saber. Y esto sí puede ser, sin lugar a duda, ampliado. Es un tema que ha sido motivo de muchos estudios y pues hay material de donde compartirles, de donde ver, pero para nuestra materia, para nuestro curso, el conocimiento panorámico de esta institución es vasto, suficiente con lo que hemos hablado, para que lo consideren, lo transcriban, lo repasen y lo analicen para el examen final que está próximo a llegar. Muchas gracias, nos estamos viendo. Voy a realizarles, estamos el 24, vamos a hacer del 24 al 32, así que nos vamos a estar comunicando por este medio pues de ahora en adelante hasta nuevo aviso, hasta que veamos qué es lo que sucede en el mundo. Muchas gracias y hasta luego.